Vamos entonces a pensar cuáles son las dos preguntas fundamentales que se hacen estos pensadores naturalistas o materialistas o físicos. Momentito que tengo que, no me anda bien este. Bien, ahí estamos todos los que éramos. Perfecto. Vamos a ver entonces cuáles son las dos preguntas fundamentales que se hacen y por qué voy a decir yo que si tuviéramos que poner un título a lo que estamos haciendo esta tarde, que recoja el espíritu de ese nuevo saber, podríamos poner la búsqueda de la arqué. Bien, entonces tenemos que recordar un poquito que aquel concepto. Perdón, tengo en el chat un pedido. ¿Podría repetir los elementos por los cuales surge la filosofía en la polis? Bueno, en parte lo vamos a ver la próxima, pero lo que dije hoy es que se da el advenimiento de la polis. Estoy contestando al que escribió en el chat. Se da el advenimiento de la polis a finales del siglo VIII, principios del siglo VII, que va a conocer diferentes modos de consolidación hasta alcanzar la definitiva consolidación de la polis en el siglo V antes de Cristo, que algunos elementos veremos la clase próxima, que vamos camino a iniciar Platón. La reanudación de los viajes de ultramar, eso nombré como un dato importante para la consolidación del nuevo saber, fundamentalmente porque los griegos reanudan la ruta de ultramar y esto les permite el conocimiento de otros pueblos que se hallaban en posesión de otros conocimientos. Hablé del florecimiento de las colonias griegas, de la actividad política que empieza a darse en esas colonias griegas. Y nada más, dije. Los demás elementos los vamos a ver en la próxima clase. Retomando entonces en el punto en que dejé, podríamos poner lo que estamos haciendo bajo el título general de pensar la búsqueda de la arjé y de nada, Matías, y pensar lo que significa arjé. Y entonces recordar que arjé es principio, que arjé es fundamento, que arjé es origen. Entonces, van a surgir dos preguntas a partir de la observación de la naturaleza. Una primera pregunta es, ¿de dónde vienen
las cosas? ¿De dónde vienen las cosas? Y la segunda pregunta es, ¿cómo se originan las cosas? Bien, vamos a trabajar ambas preguntas. La primera pregunta, ¿de dónde vienen las cosas?, es precisamente por la pregunta que pregunta por el origen. ¿A partir de qué origen? ¿A partir de qué fundamento? ¿A partir de qué primer elemento? ¿A partir de qué materia primera? Y estos sinónimos que fui dando es los que van a aparecer en los fragmentos de los presocráticos. Por lo tanto, estamos hablando de primer elemento o elemento primero, elemento primordial, materia primera o materia primordial. En última instancia se está buscando un elemento que opere como la condición de posibilidad de todo lo real. No se trata de un principio en el orden del tiempo, sino que se trata de un principio en el orden del ser. Es aquello a partir de lo cual nacen las cosas, devienen las cosas, llegan a ser las cosas. Hay un verbo dominante, un verbo griego dominante, que es, por otra parte, el verbo que sostiene este esquema mental, que es el verbo gignomai, y que significa nacer. Estamos en presencia de un esquema genético. Si no me siguen, me avisan. Estamos en presencia de un esquema genético porque las cosas nacen a partir de ese principio, a partir de ese elemento, a partir de esa materia primera, y luego de su desarrollo, las cosas se disuelven y retornan a ese mismo principio. Profe, Sí, querida esto Estefanía. del arqué que decís vos, ¿sería el origen del universo, todas estas cosas que decís? Sí, el origen del universo, o el origen del cosmos, ustedes lo conocen la palabra en griego, o el origen de tapanta, ahí lo pongo en griego, y tapanta significa todas las cosas. Entonces, podríamos pensar un vocabulario propio para el elemento primero y un vocabulario propio para el verbo. En este sentido, elemento, elemento primero,
elemento primordial, materia primordial, principio de todos los seres. Allí están las distintas palabras para nombrar la arjé. ¿Me están siguiendo todos? ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto. Y si pienso en el verbo, entonces, ¿de dónde nacen las cosas? ¿De dónde proceden? ¿De dónde llegan a ser? ¿De dónde derivan? Estoy utilizando las propias palabras de los fragmentos de los presocráticos. Hasta aquí entonces tenemos una aproximación a la primera pregunta: ¿de dónde vienen las cosas? Vamos ahora a pensar la segunda pregunta: ¿cómo se originan las cosas? Y en ese sentido, el cómo alude a un mecanismo de realización. ¿Cómo se forman las cosas a partir de ese elemento primordial? ¿Qué pasa a nivel de ese elemento primordial? ¿Qué sucede para que las cosas lleguen a ser tal como se observan? Ahora bien, vamos a pensar qué dice cada uno para pensar ese elemento primordial. Entonces, Tales va a decir que es el agua, o más específicamente lo húmedo, el elemento primordial, a fuerza de observar que la naturaleza de lo húmedo está presente en todas las cosas y que hasta el calor vive en ello. En el caso de Anaximandro, el segundo de los pensadores a los que iba a aludir, habla del apeiron. Y apeiron, bueno, muy bien, Luciana. Buena semana, querida, gracias por avisar. Entonces, to apeiron, el apeiron, que es lo infinito, aquello que no tiene límite. Mientras que en el último de los pensadores, Anaxímenes, la materia es el aire infinito. Bien, como podemos ver, hay dos pensadores, Tales y Anaxímenes, que piensan en un elemento determinado, el agua y el aire, mientras que en Anaximandro se da un esfuerzo de abstracción mayor y piensa en el infinito, en el apeiron. No lo piensa determinado como los otros dos, sino indeterminado. Entonces, va a dar algunas características
interesantes de este apeiron. Por ejemplo, que es inengendrado. Inengendrado. Vamos a explicar un poquito qué significa que sea inengendrado. El apeiron es inengendrado. Esto quiere decir que no ha nacido. Si es principio, entonces no puede haber por encima de él nada que lo haya engendrado, porque entonces no sería un principio. Para que algo sea un principio y más allá de él no haya nada, al modo de cómo podemos pensar a Dios, Dios es inengendrado. Cuidado, he hecho una comparación, no es que esto lo diga Anaximandro. Decir que es inengendrado, entonces, supone que no tiene principio, que siempre fue, es y será. Decir esto es decir que es eterno o inmortal. Mientras todas las cosas, mientras Tapanta tiene un fin, todas las cosas tienen un fin, muy por el contrario, este principio es eterno o inmortal. En esos términos lo presenta Anaximandro, es indestructible, mientras todo lo demás es destructible. Este principio aparece como un principio indestructible que rige a todas las cosas, que es el principio, en última instancia, el principio que rige todas las cosas, que rige y contiene, dice exactamente el fragmento, y contiene todas las cosas. Bien. Cada uno de los elementos que aparecen como el fundamento son elementos últimos y por ende indestructibles. De lo contrario, no constituirían una arjé, no constituirían un principio. Para que algo sea principio, y se están fundando las bases de lo que será la metafísica, para que algo sea principio, tiene que ser eterno. Quiero saber si se está entendiendo. ¿Todo? Bien. Profe, Sí. a mí no me quedó claro de qué cosa es lo que rige y contiene todas las cosas. El apeiron en Ah, Anaximandro, el infinito. listo, gracias. Me estaba refiriendo al infinito. ¿Bien, Estefanía? Sí, sí, gracias, profe. Ahí está. Perfecto, querida. Bien, vamos a ver entonces ahora
¿qué explicación se da de cómo se producen las cosas? Hasta ahora estábamos trabajando a nivel del elemento último. Vamos a ver ahora qué nos dicen estos autores en torno al cómo se producen las cosas. En el caso de Tales, supone que las cosas se producen por arrastre de la materia primordial, que es el agua. El agua es un flujo incesante y en ese flujo, por arrastre, se van produciendo las cosas. En el caso de Anaximandro, la explicación es más compleja y en el interior del apeiron están contenidos los opuestos presentes en el interior de la materia, intrínsecos a la materia primordial, que es el apeiron, se encuentran los opuestos. Y por un movimiento rotatorio como de torbellino, se separan los contrarios. El frío, el calor, lo húmedo, lo seco. En el caso de Anaxímenes, la explicación de cómo se producen las cosas se da a través de un doble movimiento de rarefacción y de condensación. Perdón, ¿Profe, puede repetir esto último? Sí, cómo no, Gracias. que esperen que ha venido algo, me tapa la visión de todos ustedes, algo que no sé cómo sacarlo. Un momentito, ¿eh? Ahí lo saqué. Muy bien. En el caso eran propagandas, no sé por qué vienen propagandas al chat. En el caso de Anaximandro, se daba por la separación de los contrarios contenidos intrínsecamente en la materia primordial. Entonces, por un movimiento rotatorio o de torbellino, los contrarios se separan. El frío, el calor, lo seco, lo húmedo, el día, la noche. Mientras que en Anaxímenes habla de dos movimientos, uno de condensación y otro de rarefacción, por el cual la materia va cambiando de estado, piedra, fuego, da una serie de explicaciones. ¿La de la acción, profe? ¿Viste? Rarefacción, Ah, rarefacción. Lo importante es, independientemente de cómo se llamen las cosas, lo importante es cómo
las explicaciones aparecen desembarazadas de toda imaginería mítica, de cómo las explicaciones intentan ser de carácter lógico-racional. Bien, quiero saber si se entendió la clase. ¿Bien? Sí, ni un problema. ¿Ningún problema? Sí, profe, perfecto. Bueno, dejamos acá porque este era el tema de hoy. La próxima vamos a ir entrando lentamente en Platón. En la polis, primero en las características de la polis y luego en Platón para seguir por Descartes, etcétera, etcétera. Bien, todos llegaron a su parcial, todos los que están acá, Profe, ¿tuvieron acceso a él? yo quería decirle eso, ya le había mandado un mensaje que había tenido un problemita familiar, así que lo voy a hacer ahora el recuperatorio, pero quería saber lo tengo que entregar el lunes, ¿lo puedo empezar a hacer ahora y entregarlo el lunes? Sí, querido, o antes. Ah, bueno, perfecto. Antes, cuando lo tengas listo me lo mandás. Dale, perfecto. Gracias, profe. No te olvides de poner introducción, ¿eh? Ah, sí, en el mail. En el mail, En el introducción en el asunto. Introducción Llanos. Dale, perfecto. Gracias, profe. ¿Cómo está tu mamá, querido? Bien, recuperándose a poquito porque fue una operación complicada, tenía un tumor en la cabeza y bueno, está recuperando a poquito el habla, tiene un largo trecho, pero bueno, bien. Bueno, querido, lo mejor para ella. Gracias, muy amable, profe. Cualquier cosa que tengas dificultad por X motivo, yo te puedo esperar más tiempo para que lo hagas. Dale, tranqui, igual ya mañana me pongo a hacerlo y cuando lo tengo se lo entrego. Muchas Muy gracias bien, igual. querido. Suerte con la situación familiar. Muy amable, gracias. De nada. Bueno, queridos, el lunes no tenemos, Profe. entonces, sí, Estefanía. Respecto entonces al tema de los textos, dijiste que sea el de Guiber Davolio, la parte de lo de la naturaleza, ¿no? Sí, que es esto mismo. Ah, Es, listo. es infinitamente más corto. Esto es lo que la clase que di yo es más amplia que lo que aparece en Guiber Davolio. Genial. ¿Y hay algún texto más, además del pasaje del mitos a logos, o son esos dos? No, Pancho, a ver si podemos buscar de la cosmogonía a la cosmología, Anaximandro y la nueva imagen del mundo. Bien. Bien, ahí va a haber, Estefanía, otro. ¿Alguna otra duda? Bueno, les dejo un beso grande y muy buen fin de semana largo. Igualmente, Chao, profe. profe, gracias. Chao, profe, gracias. Gracias igualmente. Chao, Muchas queridos. gracias. Chao, Pancho. Chao, Pancho. Gracias por todo.